Buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días. Buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Profe, denos un segundito que todos los demás puedan acceder a este nuevo link que usted nos ha compartido. De acuerdo. Bien, buenos días a todos, equipo. Confirmen si me escuchan, por favor, reaccionando con un dedito arriba. Súper. Qué bueno, chicos. Sean todos muy bienvenidos a este espacio de formación. En este momento vamos a ver lo que es el Excel avanzado. Les agradezco a todos que puedan tomar de su tiempo, ¿verdad?, para estar aquí en este espacio y agrandar nuestros conocimientos acerca de esto. Disculpen los inconvenientes por el tema del retraso. Porfa, los que conocen que han estado inscritos, compártanles el nuevo link que nos compartió el maestro, esto por temas de que necesita pues generar una grabación y cargarla a la plataforma y demás. Entonces, por esto hemos creado este nuevo link. Pero qué bueno que están aquí. En este momento les presento a su maestro, quien es nuestro experto, Edward Villar. Él va a estar compartiendo con ustedes, así que les permito el escenario para que podamos iniciar. Sean todos bienvenidos y disfrutemos de este espacio. Bien, muchas gracias, equipo. Muchas gracias, Chinga, por la bienvenida. Para mí un placer estar con ustedes el día de hoy. Y como bien indica, mi nombre es Edward Villar y estoy por acá para apoyarles en este proceso de enseñanza y aprendizaje, que espero que le puedan sacar el mayor de los provechos. Bien, entonces, siéntanse en la confianza, cualquier duda o aclaración que tengan en el proceso de nuestros encuentros. Externarlos por la vía que entiendan correspondiente. Vamos a estar por acá para apoyarles, ¿bien? Por lo regular, nosotros sostenemos un encuentro semanal
en el cual vemos cuáles son los tópicos que vamos a trabajar en la semana, de acuerdo a un cronograma de actividades que vamos a estar mostrando un poquito más adelante el día de hoy. Y la idea básicamente es que ustedes vayan viendo el desarrollo de las diferentes actividades y de esa manera poder avanzar en el desarrollo de la acción formativa. Vamos a ver, por acá tenemos la intervención de Giovanna. Giovanna, ¿se le quedó la mano levantada o tiene alguna pregunta o aclaración? Se me quedó la mano levantada. Ah, no, está bien, no hay problema, descuide. Lo voy a bajar, aquí está. Bien, entonces nuestros encuentros van a estar siendo grabados, así como este está siendo grabado también. La idea básicamente de compartir el nuevo enlace es porque actualmente Infotep tiene como una nueva política de que en las grabaciones se coloquen lo más rápido posible y a nosotros como facilitadores nos auditan precisamente para garantizar la calidad y que todo fluya como de manera eh, fluida, vaya la redundancia. Y entonces, esa es la razón por la que compartimos el nuevo enlace, para así que todo eso fluya como debe. Bien, entonces, en cuanto a la acción formativa, señores, me gustaría saber, antes de iniciar, personas de nuevo ingreso, que sea su primera vez en la plataforma, pueden reaccionar o levantar la mano como se sientan cómodos acá, reaccionar o levantar la mano. Persona que sea su primera vez en la plataforma de Infotep Virtual. Vamos a ver. Su primera vez en Infotep Virtual. Ya han estado todos en Infotep Virtual. Perfecto. A ver en el chat. Tenemos interacción. Perfecto. Siempre me gusta hacer esa pregunta porque, como saben, cada una de las secciones formativas de Infotep contiene lo que es una inducción, una breve área de ambientación en la cual nosotros debemos mostrar el contenido de esos pasos que deben de tomar en cuenta para el correcto desenvolvimiento en este tipo de acciones formativas en ambiente virtual. Entonces, la idea es... Parece la ambientación. Vamos a ver, el micrófono abierto para silenciar. Entonces, la idea básicamente es acá ir dando como esos tips de vital importancia. Y si ya todos lo han visto anteriormente, básicamente lo hacemos como un poquito más express, ¿no? De manera que eh, ir viendo el proceso. Entonces, nuestra capacitación va a tener una duración de 4 semanas, en las cuales vamos a estar sosteniendo 4 encuentros en este mismo horario, los días miércoles. Regular, nuestros encuentros pueden tardar 1 hora. Hay algunas unidades que puede que nos extendamos un poquitito, bien, unos 5 o 10 minutos, dependiendo también de cómo el grupo avance. Hay grupos que avanzan más que otros y así sucesivamente. Eso puede depender un poquito. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Eh, Aunque el curso inició el pasado lunes a nivel de sistema, bien, vamos a tomar como fecha de referencia para entrega un día anterior a nuestro encuentro. O sea que la fecha de compromiso para entregas, por ejemplo, de esta semana que vamos a estar viendo el día de hoy, sería el próximo martes 2, perdón, martes 1 a la medianoche. Bien, esa sería la fecha de compromiso. Pero esto no quiere decir tampoco que si luego de acá usted tiene algún imprevisto no puede entregar. Claro que sí, puede continuar entregando, eh, salvo alguna, en este caso se puede colocar una pequeña penalidad por entrega fuera de fecha, para así respetar a los que sí pudieron entregar a tiempo. Bien, entonces, pero puede hacer las entregas y la idea es el aprendizaje y que puedan aprobar el curso satisfactoriamente. Infotec tiene una oferta formativa bien amplia a nivel de Excel y de este tipo de herramientas también de inteligencia de negocio. Ya ustedes están básicamente avanzados, entonces prácticamente avanzados. Pero, como saben, tiene el básico, el intermedio, el avanzado. Y ahora también se está trabajando la parte de lo que es Power BI básico, que sería el próximo módulo que le correspondería a ustedes luego de concluir satisfactoriamente este módulo avanzado. Bien, entonces... El mínimo para aprobar, al igual que los módulos anteriores, son los 60 puntos. Y en ese sentido, les invitamos a ir viendo todo el contenido
para que de esa manera vayan acumulando sus puntos. Prestar mucha atención en este tema de no abandonar y de no calificar es bien importante para Infotep, salvo que haya una justificación de peso. Esto Infotep lo considera un punto interesante. Es importante tratar de no hacerlo para no quedar suspendido por hasta un año en el uso de la plataforma. Las revisiones de las calificaciones, de mi parte yo hago evaluaciones semanales. O sea, ya vimos que la fecha de compromiso es esa. Por ejemplo, un día antes de nuestro encuentro, un día antes de nuestro encuentro. Ya luego de acá yo evalúo esas entregas que se hicieron en esa semana y ya entonces las entregas que se hagan luego de acá esperan entonces al siguiente proceso de evaluación que sería la siguiente semana. Bien, entonces es importante que tengan eso en cuenta. Ya luego de finalizado el curso, si alguno de los participantes entiende que su calificación final no va acorde con su participación, puede solicitar dentro de los primeros 10 días una revisión de sus calificaciones. Me gusta siempre hacer mucho énfasis en la participación en los foros. Muchos participantes dejan los foros, les restan un poquito de importancia porque son, por lo regular, interacciones teóricas. Y entonces lo dejan para último. Cuando ya quizás se está cerrando el curso, dejan algunos foros sin participar, entonces no podemos evaluarlos sin una participación. Y entonces ahí las calificaciones no van a ser las mismas, obviamente. Entonces, por esa razón, es importante que le presten mucha atención a los foros, así como también a las actividades prácticas. Orientaciones generales, adicionales acá, cómo usted puede desenvolverse en el uso de la plataforma, con materiales audiovisuales pregrabados, se le va ilustrando acá sobre cómo realizar algunas funciones. Cómo puede cargar las asignaciones prácticas. Por lo regular se suministra un documento de Excel el cual tiene los datos y las instrucciones que se desean realicen. Y luego de realizados esos cambios, ustedes deben cargar la asignación nuevamente para así evaluar los cambios realizados. El tema de la participación en los foros, aquí también se muestra el cómo realizar la participación en los foros, cómo tomar evaluaciones teóricas, autoevaluables por el sistema. En nuestro caso, en esta sesión formativa no disponemos de evaluaciones de ese tipo, pero no está de más que conozcan cómo pueden participar. Cómo pueden cambiar su foto de perfil. Cada uno de nosotros en la plataforma tenemos lo que es un perfil en el cual nosotros podemos colocar nuestra información de formación profesional, si así lo deseamos. También es muy importante colocar la fotografía porque eso nos ayuda a identificarles con mayor facilidad de manera visual. Bien, entonces, importante que si aún no tienen su fotografía colocada en el perfil, lo hagan utilizando ese audiovisual. Por último, acceso a diferentes portales institucionales de la institución a través de los cuales pueden hacer solicitudes o tanto de cursos como de gestión de certificados a través de estos enlaces. Esta guía inicial obligatoria les permite a ustedes acceder y leer parte del contenido sobre las buenas prácticas en este tipo de entornos virtuales. Y ya con esto ustedes tienen esos primeros 5 puntos que le dan la introducción ya realmente a la acción formativa. Entonces, si se fijan acá, aquí tenemos algunos bloques que ya están habilitados. Tenemos habilitado para esta semana el área de ambientación, la unidad 1 y la unidad 2. Y los demás bloques no están disponibles ni visibles para ustedes aún. Según vayamos avanzando semana tras semana, se van a estar habilitando y van a estar disponibles para ustedes. En el área de ambientación, tenemos acá algunos foros, tanto de novedades. En este caso, si hay alguna novedad, se puede comunicar por esta vía, tanto también por el grupo de WhatsApp o correo electrónico, para que de esa forma todos estén informados. Bien. El foro de socialización no es menos importante. Como saben, en este tipo de ambientes virtuales, eh, una de los desafíos que yo digo que tiene el ambiente, la modalidad virtual frente a la presencialidad, es precisamente
esa capacidad de nosotros interactuar y de socializar, que en un ambiente presencial sabemos que como estamos todos en un mismo lugar, es mucho más fácil nosotros desenvolvernos en ese sentido. Entonces, la idea de esta pequeña dinámica es precisamente lo que ya han trabajado conmigo en otras capacitaciones, seguro la han visto. La idea básicamente es presentarnos todos y compartir un poco sobre nosotros, sobre los gustos y eh, sobre nuestra formación profesional, para que así conocernos un poquito más. Yo inicio por acá, compartiendo un poco sobre mí. Y la idea es que presionando el botón responder acá, usted puede hacer su aporte. Si desea colocar alguna fotografía o algo, puede presionar aquí donde dice avanzada y aquí le va a aparecer una barra a través de la cual usted va a poder insertar imágenes y darle un poco más de formato al texto que va a compartir, si así lo desea. Bien, van a trabajar en base a estos 6 puntos, que son lo que vamos a estar desarrollando en esta actividad, foro de socialización que tenemos por acá. Perfecto. Foro de dudas van a encontrar en las distintas unidades, foros de duda, a través de los cuales ustedes pueden externar su duda. No es obligatorio participar en los foros de dudas. Si usted tiene una duda, la puede externar por acá. Muchos optan por, en este caso, externar su duda a través del grupo de WhatsApp, porque entienden que es más rápido quizás la respuesta. Si el facilitador no está disponible en algún momento, puede que incluso alguno de los compañeros, que ya haya dado respuesta a alguno de esos puntos, pueda aclararlo con los demás. Entonces, de todas formas, esta actividad está por acá precisamente para que le saquen provecho, si así lo entienden. Hay muchas personas que todavía optan por esta herramienta. Quizás pues son un poquito más tímidos, más reservados y quieren que se maneje un poquito más eh, la parte de la duda. Bien, entonces, importante. Entonces, ya si vamos viendo por acá, tenemos un audiovisual pregrabado con la bienvenida de nuestro director, la guía de Infotep virtual que ayuda bastante a lo que es el desenvolvimiento en el uso de la plataforma y sobre también los temas de calificación y cómo tomar en cuenta también las ventajas de la virtualidad y demás. Todo esto se visualiza acá. Aunque acá muestre que sean 80 puntos, esto por lo regular se aplica para cursos que tienen que ver con eh, capacitación docente. Bien, entonces en este caso no aplica para nosotros. Nos regimos por el mínimo que son 60 puntos. Luego tenemos acá el protocolo de participantes. Aquí se les comparten a ustedes algunos tips de vital importancia para el correcto desempeño en el uso de la plataforma. Esto aplica tanto para cursos virtuales como semipresenciales. Y la idea es básicamente que ustedes vayan viendo estos puntos, como visitar la plataforma con frecuencia, cumplir con las actividades que les hayan sido asignadas, comunicarse con el tutor si tienen que aclarar alguna duda, realizar las tareas que se les asignen en la fecha y en los tiempos establecidos, y así van a encontrar diferentes tips por acá que pueden servirle de mucho para el correcto desempeño dentro del ambiente virtual. Entonces, ya por acá tenemos lo que es el cronograma de nuestras actividades. Aquí va a encontrar lo que es el nombre del curso junto a su objetivo, lo que se espera alcanzar. Un poquito más abajo van a encontrar semana tras semana cuál es el rango de fecha en el cual se va a ver el contenido, cuáles son las unidades que se van a estar desarrollando en cada semana, qué tipo de actividades se van a estar realizando, ya sea de manera colaborativa o individual, y las diferentes puntuaciones que se van a ir obteniendo semana tras semana. La idea básicamente acá es ir extendiendo o sea, que ustedes puedan acumular la mayor cantidad de puntos, pero viendo la mayor cantidad de contenido de la acción formativa. La semana 2 vemos unidades 2, 3 y 4. Y en las semanas 3 y 4
que son estas dos, si se fijan, bajamos un poco el ritmo. En vez de ver 2 unidades o incluso 3, vemos específicamente uno, porque en estas semanas, las 2 últimas semanas, vamos a ver el ambiente de macros programados, en la parte de programación de macros, con el lenguaje de programación de Visual Basic para aplicaciones. Acá es importante que le dediquen tiempo suficiente y precisamente esa es la razón por la que dejamos solamente una unidad por semana, para que tengan más tiempo para desarrollar los diferentes puntos que se ponen un poquito más avanzados en este punto del curso. Entonces, importante que lo tengan en consideración. Entonces, la idea es prácticamente nosotros terminar el 20 de julio, más o menos cercano acá, y ya luego de esto entonces iniciar la fase de cierre de la acción formativa. Por último, en esta área de invitación, aquí compartimos nuestros enlaces, tanto del encuentro de Teams como del grupo de WhatsApp. Dichos enlaces van a ser los mismos siempre para los 4 encuentros. Y la idea es precisamente que tengan todo a la mano para que puedan ir desarrollando la acción formativa. Hasta el momento, ¿alguna duda o aclaración de los puntos que hemos visto? ¿Dudas, aclaraciones? De mi parte, no. Todo en orden. Perfecto. Bien, entonces vamos a iniciar a ver ya el contenido técnico. Básicamente son estas 2 unidades. Puede que en algún punto le sea algo familiar, sobre todo para las personas que hicieron el intermedio recientemente. Pues la idea es como retomar, ¿bien? Esos puntos eh, que se vieron al cierre del módulo intermedio y dar algunas pinceladas avanzadas que no se vieron en ese módulo con relación a estos elementos. En la primera unidad vamos a ver lo que es el estilo como tabla. Adicional a lo que es específicamente el contenido práctico que vamos a estar viendo, sí les comento que este curso tiene unas guías ilustradas bien desarrolladas, o sea, muy extensas, definen todo y demás. Les invito a que desde ahora puedan ir creando sus carpetas con el nombre de Excel avanzado, los diferentes módulos y demás, y las informaciones que ustedes entiendan que les puedan ser de ayuda, la puedan ir guardando en su computador, cuestión de que ya al cierre del curso tengan todo ese material que les puede servir de apoyo en algún momento dado porque como saben, ya al finalizar, cerrar el curso, ya el curso se desactiva y no tienen acceso al material. Entonces, muy importante esa parte. Eh, entonces, viendo el título, acá el tema del estilo y tablas, aquí vamos a visualizar lo que son la guía inicial, audiovisual pregrabado, vamos a ir desarrollando, y la actividad práctica. Bien, una actividad práctica que vamos a descargar y que vamos a desarrollar para luego entonces cargar nuevamente por acá. Foro de dudas, como les había indicado anteriormente. Y debajo de cada unidad, al final, vamos a colocar la grabación una vez eh, realizada. Vamos a colocarla aquí debajo. Entonces, lo que respecta aquí a la guía didáctica, van a encontrar una guía ilustrada en la cual se definen los diferentes tópicos. Al finalizar el estudio de esta unidad, el participante estará en capacidad de crear tablas, asignar estilos, eliminar tablas, para utilizar de manera práctica y eficiente los recursos de Microsoft Excel. Entonces aquí se inicia lo que es la descripción general de lo que es el concepto de tablas. Recuerden que Excel maneja 2 tipos de tablas, así como de gráficos, tablas estáticas y dinámicas. Cada una de estas tiene su bondad, ¿bien? Su virtud, ¿no? Que podemos utilizar y que podemos aprovechar. Y también hay algunos puntos en los que quizás la tabla dinámica es mucho más, nos da un mayor beneficio que quizás el uso de las tablas estáticas. Y esa es la idea, ir viendo esas diferencias el día de hoy.
Entonces, nos indica que para la administración y el análisis de un grupo de datos relacionados sea más fácil de hacer, puede activar un intervalo de celda en una tabla de Microsoft Excel. La tabla normalmente contiene datos relacionados en una serie de filas y columnas de una hoja de cálculo a las que se ha aplicado dicho formato. Con las características de una tabla, puede administrar los datos de las filas y columnas de dicha tabla de forma independiente a las de otras filas y columnas de la hoja de cálculo. O sea que yo puedo, aunque tenga varios grupos de datos dentro de una misma hoja, cuando aplico el formato como tabla a un grupo en específico, lo puedo manejar o administrar de forma independiente. ¿Sí? Entonces, estas pestañas nos ayudan a filtrar los datos en base a una necesidad puntual. También podemos adicionar aquí de abajo lo que son funciones que nos permiten realizar cálculos automáticos del grupo de datos que se tenga en la parte superior. Y de esa manera vamos a ir, miren acá cómo se va aplicando un filtrado de datos en base a ese grupo. Y aquí se visualiza también el concepto de la suma, en este caso de acá. Bien, entonces también está el concepto de arrastre, que por lo regular se ve en Excel intermedio, lo vamos a ver hoy también. Y ya acá se muestra cómo crear el paso a paso, utilizando ya los elementos de la actividad práctica, cómo ir realizando dicha actividad y aplicando dicho formato. Esa es la idea por acá. Ya en cuanto a lo que es el material audiovisual, estamos específicamente acá. Cada unidad va a disponer de uno o varios audiovisuales pregrabados que he desarrollado para ustedes, precisamente para ayudarles a desarrollar paso a paso la actividad práctica. En nuestro encuentro me gusta siempre mostrar cómo hacer la actividad práctica, pero lo hacemos con mucho más detalle que en el audiovisual pregrabado. Por cuestiones de tiempo, en el audiovisual pregrabado lo vamos haciendo paso a paso, pero sin profundizar mucho en algunos elementos que quizás no son directamente, no están directamente relacionados a la actividad práctica, pero que en nuestro encuentro sí lo detallamos más porque entendemos que aportan un valor agregado al conocimiento de ustedes. Entonces, si vemos acá la actividad práctica, aquí van a encontrar este grupo de datos y las instrucciones. Aquí se les pide copiar y triplicar los elementos en tres áreas separadas de la hoja. Básicamente, aquí, si yo fuera a triplicar este grupo de datos, ¿cómo yo podría hacer esto? ¿Cómo yo puedo copiar estos datos y pegarlos en otro lado? Algo bien básico, sencillo. Si yo aquí selecciono estos datos, quizás la mayoría de ustedes dirían, bueno, vamos a copiar, ¿verdad? Y luego me posiciono acá y pego mis datos. Y ya está. Bien. Y es cierto, podemos hacerlo así con mucha facilidad. Pero lo cierto es que hay formas un poquito más fáciles de hacerlo. Por ejemplo, si yo estoy posicionado acá, selecciono mi grupo de datos y ya con la selección puesta, con la tecla Control presionada, me posiciono en la parte inferior. Si no presiono la tecla Control, miren lo que hace. Me pone el puntero con 4 flechas, que lo que me permite es mover los datos. Ahora, si tengo la tecla Control presionada, él me permite yo duplicar esos datos. Y vuelvo y duplico y copio esos datos. ¿Sí? Esto me ayuda bastante porque no tengo que seleccionar, copiar, venir acá a copiar, luego dar un clic acá, luego volver acá a pegar. Bien, me ahorro bastante tiempo. Y el tiempo en Excel es oro. Bien, entonces, mientras más productivos seamos, mucho mejor. Otro punto interesante, si se fijan, los datos se copian, pero no se modifica aquí lo que es el ancho de las columnas, por lo que hay información que se queda oculta porque estas columnas tienen un tamaño genérico, a diferencia de este que tiene un tamaño ya adaptado a los datos que tenemos insertados. ¿Sí? Tip importante acá para yo ajustar estas columnas, pueden, en este caso son pocas, pero si nos encontramos un escenario que tenemos una tabla con 30, 40, 50 columnas, yo hacer manualmente este proceso de modificar el ancho de una columna sin saber si el valor que está más abajo requiere un ancho mayor, bien, entonces aquí yo me auxilio de
funciones un poquito más avanzadas, como son, por ejemplo, en este caso, la selección de las columnas que representan, de las letras que representan esas columnas, y en base a esto, entonces yo hago un doble clic al final. Ojo, muy importante. Hago una selección de las letras. Si yo hago una selección de este tipo, solamente estoy seleccionando los datos. Cuando hago un doble clic acá, él solamente va a ajustar la última columna. Bien. Entonces, esos pequeños detalles hacen la diferencia porque cuando yo selecciono acá la columna completa, que hago el doble clic, van a notar cómo todo se ajusta automáticamente. Miren. ¿Ven? Y si mañana hay otro elemento más extenso, en otra posición, vuelvo y hago el ajuste y miren cómo acá se ajusta nuevamente a esa nueva realidad. Si pasado mañana lo elimino, hago el ajuste, pero debo de tomar en cuenta que la selección debe ser en la letra que representa la columna, para que así se haga la selección completa de las columnas. Bien. Entonces son pequeños detalles que pueden hacer la diferencia a la hora de que nosotros estemos trabajando. Miren, luego acá nos pide aplicar tabla genérica al primer grupo de datos, luego aplicar al segundo grupo y luego cambiar el estilo. Básicamente acá, punto importante a tomar en consideración es la selección. En este escenario tenemos pocos datos, podemos seleccionarlo con facilidad. En un escenario real podemos tener cientos, miles de datos. Hacer una selección de este tipo, arrastrando y demás, no, ya no está dentro de lo que es el alcance nuestro. Bien, punto importante acá, nos posicionamos dentro del grupo de datos en cualquier celda. Vamos a formato como tabla en este caso. Seleccionamos nuestro estilo y van a notar cómo él automáticamente hace una selección del grupo de datos. Excel determina hacia la derecha, rompe con el espacio, esa selección, e igual hacia abajo, rompe con el espacio esa selección. Si yo hago un ejercicio acá, elimino esta columna y hago el ejemplo nuevamente, voy a notar cómo la selección abarca ya entonces a este lugar porque no hay un espacio que rompa la selección entre un grupo de datos y otro. Bien, entonces, eso para que en este caso entiendan el cómo se comporta este concepto de las autoselección. Bien. Entonces, básicamente acá, luego de que hace la autoselección, aquí me permite a mí hacer ajustes. Si tengo la necesidad de seleccionar algunas celdas adicionales, puedo hacer la selección manual. No es el caso. Y aquí lo podemos colocar. Bien. Si hacemos esto también al segundo grupo de datos, aquí está. Cuando aplicamos ese formato como tabla, van a notar, miren que si me posiciono aquí a la derecha del menú Acrobat, no nos aparece nada. Pero cuando en todos los elementos que yo utilice, que yo inserte del menú insertar, cualquier elemento de estos, la tabla estática es un elemento del menú insertar. Lo que pasa es que aquí nos lo coloca acá para mayor facilidad. Pero todos esos elementos, cuando yo los selecciono una vez insertado, me van a generar un menú flotante. Miren este menú que está acá, que si presiono acá, miren cómo desaparece. Bien, porque no estoy seleccionando un elemento insertado de ese menú. Entonces, estos menús flotantes nos permiten a nosotros cambiar lo que son las propiedades del objeto que hemos insertado. Dentro de esto podemos cambiar el estilo. Cualquier estilo de esto podemos colocar el de nuestra preferencia. Bien, con facilidad. Podemos cambiar aquí temas de la estética, de cómo yo quiero que se vea la tabla. Puedo jugar con todo esto. También puedo acá hacer lo que es por ejemplo, nombrar esa tabla. Es un objeto, la cual tiene un nombre. Esta se llama tabla 2 y esta se llama tabla 1. Acá yo le podría colocar un nombre especialmente. Y ese nombre yo puedo incluso invocarlo desde otra hoja. Bien, yo puedo decir acá que el contenido que yo quiero acá, quiero que lo traiga desde una tabla en específico, que es esta. Y ya aquí toda esa información se va a actualizar en tiempo real. O sea que si yo vengo acá e inserto un registro 5010 a nombre de
Ya cuando vuelvo a la siguiente hoja, aquí ya lo tengo adicionado automáticamente. Bien. Entonces, de esta manera yo puedo tener un grupo de datos que se está alimentando y en otra hoja ir utilizando esos datos en base a los datos que se están alimentando en otro lugar. Bien. Entonces, en diseño de tabla aquí vamos a encontrar varias propiedades que podemos aplicar. Por ejemplo, acá yo podría hacer un filtrado de datos en base a los departamentos. Bien, y se puede colocar. Pero, por ejemplo, si yo aquí inserto lo que se llama lo que es la segmentación, puedo elegir aquí en base a qué columna de la tabla yo puedo crear un bloque de segmentación. El bloque de segmentación me permite a mí yo poder, sin la necesidad de ir a la pestaña acá, aplicar filtrados específicamente a esa tabla. Bien, y que me muestre los datos que cumplan con ese filtrado en particular. Incluso si quisiera hacer selecciones múltiples, aquí puedo hacer una especie de selección múltiple e ir aplicándolo y que se muestre de esa forma. ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Señores, déjenme saber si pueden, si tienen alguna duda, levantar su mano o abrir su micrófono, pedir la palabra y con gusto les aclaro cualquier duda que tengan. Muchas gracias, Aris. Bien, entonces, básicamente acá podemos jugar con esto. También tenemos aquí lo que es la fila de totales, que nos permite a nosotros precisamente totalizar y hacer como una especie de cierre de la tabla. En este caso no tenemos una tabla con mucho dato numérico. Se ha aplicado aquí automáticamente una función de recuento que, lo que hace es contar los registros que tiene en este momento la tabla. Si yo trato luego de totalizar, insertar un registro adicional, no me va a permitir aquí. Incorporarlo automáticamente, como vimos con Fausto. Bien, si se fijan aquí el recuento está en 11, yo puedo integrarlo. En la parte inferior 11 veo aquí como una pestaña azul. Cuando me acerco, tengo aquí esta doble flecha diagonal. La arrastro un poquito y ya aquí queda integrado. Tania Santos aumentó el recuento a 12. Y si voy a la siguiente hoja, ya aquí lo tengo también adicionado en el espejo que estoy utilizando acá. Bien. Entonces, estas opciones aquí de recuento, si yo hubiese utilizado aquí, por ejemplo, otra función como, por ejemplo, promedio, suma, determinar máximo, determinar mínimo, entonces estas son funciones que yo puedo aplicar si tuviese aquí valores numéricos. Al yo utilizar aquí lo que es la segmentación para filtrar los datos, podemos ver cómo se va ajustando automáticamente a lo que se está mostrando en pantalla. Entonces, por ejemplo, si aquí yo le quito y digo, bueno, ¿cuántos de compra hay? Hay 2. ¿Cuántos de recursos humanos hay? 4. Mírenlo acá. Ustedes ven cómo se va ajustando automáticamente. Y esa es la idea, básicamente, dominar estos conceptos y que ustedes puedan utilizarlo cuando así lo necesiten. Entonces, ya con esto vemos aquí este menú completo, básicamente. Nos falta lo que es la parte de conversión de rango, que básicamente acá esta herramienta la utilizamos mucho cuando tenemos la necesidad de rápidamente nosotros aplicar un formato gráfico o de colores a un grupo de datos. Hacer algo como esto quizás y determinar que este color un poquito rojo ya tirando, ¿verdad? Como a ladrillo así. eh, Hace un contraste con el blanco y demás, este azul un poquito más oscuro, este azul un poquito más claro. A mí me tomaría mucho tiempo yo hacer como ese contraste, bien. Entonces, básicamente, hay personas que se auxilian de este recurso, bien, y lo que hacen es que lo utilizan precisamente para asignar un formato rápido a un grupo de datos que tienen que mostrar al board de la empresa o que tienen que compartir con alguien, bien. Lo que sí que, por ejemplo, cuando ya aplican el formato como tabla, tienen la opción acá de convertirlo en rango, que lo que hace es que le quita las propiedades de tabla, incluso el menú ya no va a aparecer, pero conserva. Si le digo aquí convertir en rango y le digo que sí, vemos cómo conserva el formato gráfico, más no nos aparecen ni las pestañas que representan a la tabla estática,
ni tampoco nos permite acceder al menú de las propiedades, como si estuviese, si selecciono acá, miren cómo el menú me aparece. Bien. Entonces, esta es una forma también de aprovechar esos recursos precisamente para dar formato rápidamente a un grupo de datos que se necesita. Entonces, la primera actividad de la primera unidad, más o menos de esta forma, debe quedar el contenido práctico, es de esta forma que lo deben entregar. Si quieren elegir algún color diferente, lo pueden hacer. Y es parte del contenido que deben trabajar y colocar acá en la actividad. Bien, entonces vamos a adentrarnos ya a la unidad 2. En la unidad 2 vemos ya el concepto de tablas dinámicas y gráficos. Nuevamente aquí la guía didáctica bien ilustrada también, audiovisuales de apoyo y actividad práctica. En la guía, esta guía la desarrollé precisamente para mostrar ese concepto de tablas dinámicas que muchas veces no se comprende a la perfección con facilidad. Y una de las grandes virtudes con relación a las tablas estáticas de la tabla dinámica es que no sé si pudieron observar que para lo primero que tuvimos que hacer acá, cuando nos entregaron el primer grupo de datos, fue triplicar esos datos para luego entonces aplicar el formato de tabla a los diferentes datos que ya teníamos en pantalla. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que en el caso de las tablas estáticas, Excel utiliza el rango de datos y lo convierte en tabla. O sea que no me permite reutilizar los datos de origen. Y esa es una de las grandes propiedades que nos brinda a nosotros las tablas dinámicas, porque acá yo puedo reutilizar los datos de origen sin preocuparme de que tengo que eh, copiarlos previamente para que así se puedan reutilizar. Cuanto al concepto de tabla dinámica, son una herramienta muy eficaz que facilita tabular y resumir datos en la hoja de cálculo, especialmente si los datos cambian con mucha frecuencia. Si nos encontramos escribiendo un montón de fórmulas para resumir datos en Excel, sobre todo utilizando funciones como sumar sí, contar sí, entonces las tablas dinámicas en Excel nos pueden ahorrar bastante tiempo y esfuerzo. Y también nos darán pistas sobre los datos que de otra forma son muy difíciles de descubrir. Lo anterior no lo es todo, sino que también nos permite cambiar rápidamente los datos que se muestran prácticamente sin ningún esfuerzo en absoluto. También nos permite realizar reportes flexibles, entre otros. Aquí se muestra el funcionamiento de la tabla dinámica que nos permite agrupar datos en una gran cantidad de maneras para obtener la información que necesitamos. Si se fijan acá, se está mostrando una tabla de datos que tiene 5 columnas y en base a esto se va a hacer una tabla dinámica y de esa tabla dinámica de esas 5 columnas yo voy a decidir 3, las cuales voy a utilizar para la tabla dinámica. Se eligió acá la primera, que es la columna ciudad, la segunda, que es la columna producto, y la tercera, que es la columna de ventas. O sea que yo voy a tener al final una tabla que me indica las ventas de productos por ciudad. Bien. Entonces, en lo que es ya tomando en cuenta aquí la tabla de datos, se mantiene intacta con sus diferentes columnas y la tabla dinámica, que es el nuevo elemento que se va a insertar con las columnas en específico que se han seleccionado. Esto me permite a mí, yo más adelante, utilizar la misma tabla de datos y si quiero realizar, por ejemplo, otro reporte que me muestre las ventas de productos por estado o por ciudad, en vez de que sea por país, entonces también lo puedo hacer. Bien, con el mismo grupo de datos. Y aquí se muestra el proceso, el paso a paso de cómo insertar las tablas dinámicas. Básicamente, igual aquí en el material audiovisual, se muestra el paso a paso. Y en la actividad práctica,
Si se fijan, nos piden crear una tabla dinámica y dar formato de moneda. En este caso solicita euro, pueden ser creativos acá, el que ustedes deseen. También se le pide crear un gráfico dinámico, aplicar la función de segmentación de datos y mover el gráfico a una nueva hoja, guardar el libro y compartirlo por la plataforma. Básicamente tenemos este grupo de datos. Igual acá se hace el proceso de seleccionar una celda, no es necesario seleccionarla todas. Para yo insertar aquí mi tabla dinámica, yo puedo insertar una tabla dinámica directamente por acá. Él me va a pedir aquí que confirme que es la selección de los datos. Puedo insertar un gráfico dinámico directamente desde acá, o sea, puedo insertarlo por separado, una tabla y un gráfico. Y si quiero, como es el caso, que se inserten ambos, entonces aquí debajo hago clic y tengo la opción de insertarlos ambos a la vez. Bien. Él va a hacer la solicitud de la selección del origen de los datos y me va a pedir que indique dónde yo quiero que se coloquen los bloques que representan tanto la tabla como el gráfico dinámico. Si quiero que sea en una nueva hoja o si quiero que sea dentro de la hoja existente en un rango de celdas diferente al rango de datos. Le digo que va a ser una nueva hoja. Y aquí podemos visualizar cómo se insertaron los diferentes bloques. Uno específicamente para la tabla dinámica y otro para el gráfico dinámico. Noten que cada vez que selecciono uno de estos elementos, aquí el menú flotante cambia. Bien, porque cada elemento tiene sus propias propiedades. Entonces, yo puedo ajustarlo a una necesidad X. En base a estos bloques, yo cuando estoy posicionado dentro de ellos, se me activan aquí lo que son los campos dinámicos. Los campos dinámicos básicamente son los encabezados de cada una de las columnas del rango de datos, que son estos que están acá. Aquí, estos encabezados. Bien, entonces yo voy seleccionando cuáles son las columnas que yo quiero que conformen esa tabla y ese gráfico dinámico. Si doy un clic fuera, podemos ver cómo se desactiva todo. Bien, eso muestra solamente cuando tengo el objeto seleccionado. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decir el producto vendido en un país X. Aquí yo puedo tener las ventas. Y miren qué interesante. De este lado yo puedo determinar cuáles elementos yo quiero que se visualicen como columna o como fila. En este caso yo seleccioné dos elementos adicionales a las ventas, que es producto y país, y él los colocó ambos de esta forma, bien, como si fuesen en filas separadas. Pero yo simplemente aquí con arrastrar puedo indicar de qué forma yo quiero que se visualice eh, un dato u otro. Entonces, esa es la idea y esa es parte de la facilidad que tenemos con lo que es la tabla dinámica y el gráfico dinámico. Estos datos se quedan aquí y si tengo la necesidad de utilizar específicamente otros campos, si fuese más grande la tabla de datos, puedo invocar una nueva tabla dinámica que tenga consigo otros elementos que no sean estos que están acá. Otro punto importante es que yo puedo aquí cambiar así como filtrado de datos en la tabla. Y estos filtros se van a aplicar tanto a la tabla dinámica como al gráfico. Miren cómo aquí se ajusta automáticamente. Incluso si yo hago clic derecho acá y envío ese gráfico a una nueva hoja, que se va a llamar gráfico 1, aquí ya yo tengo en otra hoja separada del gráfico, si hago el ajuste acá para que solamente se vea laptop y cell phone, vemos que en la tabla se ajusta y cuando perdón, en el gráfico se ajusta y cuando voy a la tabla, aquí también se ajusta. Bien, entonces yo puedo jugar con esto, dependiendo de la necesidad que tenga, para que automáticamente se ajuste en los diferentes lugares. En cuanto a las propiedades, tanto el gráfico dinámico aquí nos permite a nosotros en el diseño hacer ajustes en base a cómo yo quiero que se muestre la información. Puedo hacer cambios también acá de columna por fila, que es este proceso que hice manual de reemplazar uno por otro aquí. Lo puedo hacer aquí en cuestiones de segundos, simplemente con un clic. Seleccionar tipo de datos, seleccionar los datos por si quiero seleccionar un rango diferente o si quiero seleccionar un tipo de gráfico diferente, lo puedo hacer acá. Y la paleta de colores en este caso de las columnas aquí que tengo, de las barras, puedo aquí
ajustarlo a una necesidad X. Y también aquí puedo manejar lo que son plantillas de cómo yo quiero que se muestren los datos en el gráfico. Si yo quiero que se incluya una tabla de datos al final, miren aquí debajo, agrego acá y ya él simplemente lo adiciona aquí. Bien. Entonces, puedo jugar con todas estas. La idea es precisamente esa, que ustedes vayan viendo la funcionalidad de cada una de estas opciones de manera visual, que vayan practicando y que se queden con con la que entiendan que les puede funcionar más. Entonces, aquí igual vamos a aplicar lo que es un formato de moneda. Aquí está. Y ya eso debe aplicarse automáticamente aquí a todos los datos que se muestran acá en el gráfico y en la tabla. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos pide por acá? Ah, bueno, miren, también tenemos aquí lo que es en el formato de tabla. Podemos aquí ver también el diseño. Son diferentes diseños. Yo puedo aplicar los que, igual como lo vimos anteriormente, el de mi preferencia y jugar con esto. También en el gráfico, acá tenemos esta parte de propiedades un poquito más avanzadas de lo que es el gráfico y específicas. Puedo determinar aquí cuál es si quiero adicionar o no un título del gráfico o un título del eje o las etiquetas de datos en la parte superior de las barras. También puedo jugar con esto. Mírenlo aquí. Bien. Si quiero la línea de las cuadrículas, adicionarla o removerla. Las leyendas en el lado derecho, por si quiero modificar automáticamente acá el país. Y todo esto son opciones y propiedades que puedo modificar dentro del gráfico en base a alguna necesidad puntual que tenga. ¿Bien? Entonces, la idea específicamente acá es ir probando e ir viendo qué hace cada función. Cuestión de que si mañana la necesitamos, poder hacer el ajuste con mayor facilidad. Bien. ¿Dudas, aclaraciones, señores, sobre los puntos vistos hasta el momento? Vamos a ver. Yo veo todo claro de mi Todo en parte. orden. Excelente. Perfecto. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso para la semana próxima? Desarrollar estas actividades y entregarlas a más tardar el próximo martes 1 a la medianoche. Bien. El contenido de la siguiente semana va a estar habilitado desde el día 30. Ya el día 30 va a estar habilitado las unidades 3 y 4, que son las unidades que vamos a ver en nuestro próximo encuentro el día 2. Bien. Entonces, tomen esa notita por ahí. Repito, la fecha de compromiso de entrega es el día 1 a la medianoche. El material va a estar disponible de la siguiente semana, el día 30, lunes 30, que es ese material el que vamos a desarrollar en nuestro próximo encuentro del día 2. Bien. En cuanto a la grabación, va a estar disponible un poquito más tarde en la plataforma acá, debajo de cada una de las unidades que hemos trabajado hoy. Y también vamos a compartir el enlace por el grupo de WhatsApp. Estén atentos por ahí para los diferentes elementos que vamos a ir compartiendo. Listo. Bueno, señores, para mí un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado nuestro primer encuentro y espero verles en la meta a todos. Pasen buen resto del día. Bye bye. Gracias, bye bye. Igualmente, pasen buen Pase día un a buen todos. día. Excelente.